Muy bien, chicos, hoy vamos a entrar a la parte de parábola. Es la siguiente figura geométrica que se ve en geometría analítica. Bien, la parábola, en definición, como lugar geométrico, es donde los puntos se mueven de tal manera que la distancia a un punto fijo llamado foco equidista de una recta fija llamada directriz. Bien, nosotros conocemos la parábola como una curva de esta forma, como una U. ¿Sí? Existen cuatro tipos de parábolas, ya sea cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, derecha o izquierda. Bueno, aquí en un modelo general lo vamos a poner así, ¿va? Eh, Esta como tal es la parábola. En definición nos está diciendo que la parábola es el lugar geométrico, todo esto, donde todos los puntos se mueven de tal manera que equidistan a un punto llamado foco. El foco está dentro de la parábola, por ejemplo aquí. Ahí está el foco. La distancia que hay de el foco a este punto siempre será la misma que la que está de este punto a esta otra línea llamada directriz. Como definición es eso. Eso es la parábola como definición de lugar geométrico. Y siempre, si yo estuviera en este punto, la distancia que hay de este punto a este foco es la misma que habrá de el punto a la directriz, siempre será así. Así se define como parábola. Mientras yo me mueva en este espacio, siempre va a ser la misma distancia de punto a foco y de punto a la directriz. Bien, ahora, la parábola tiene estos elementos, son estos cinco nada más. Bien, los elementos son los siguientes. Vamos a encontrar el vértice, el primer punto. El vértice es, de forma práctica, es el pico de la parábola. Por ejemplo, aquí sería el pico de la parábola. Entonces ahí le ponemos que es el vértice. Bien. Y lo vamos a anotar con la letra V. Cada vez que marcamos un vértice será con V. Bien. Después es el foco. El foco es un punto dentro de la parábola. ¿Ok? Siempre será dentro de la parábola, nunca fuera de ella. Bien, entonces hagan de cuenta que la parábola son dos brazos, ¿sí? Son dos bracitos. Eh, y el foco siempre va a estar dentro de esos brazos. Hagan de cuenta que siempre lo va a tratar de abrazar. Entonces, conforme se mueva la parábola, el foco siempre va a estar dentro. Me muevo así, el foco aquí, me muevo acá, el foco de aquí dentro. Entonces, el foco siempre está dentro de la parábola. Entonces, vamos a anotarlo de esta forma. Este es el foco, ¿sí? Y lo vamos a anotar con la letra F. Listo. Bien, enseguida tenemos lo que es el parámetro o distancia P. Lo vamos a anotar con la letra P. El parámetro es la distancia que siempre existe entre vértice y foco. Entonces, esto de aquí, esto es la distancia P. Bien, además de ser la distancia de vértice a foco, será la distancia del vértice a la directriz. Enseguida lo vemos. Bien, entonces parámetro es una distancia de vértice a foco o de vértice a directriz. Bien, ahora seguimos con el lado recto. El lado recto es una distancia que pasa obligatoriamente por el foco. Siempre va a ser por el foco. Y se va a calcular con la siguiente fórmula. Y lo vamos a anotar con LR. Lado recto equivale al valor absoluto de 4 veces P. Recordando que P es la distancia de vértice a foco o de vértice a directriz. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Ojo, es valor absoluto porque el lado recto es una distancia. Bien, entonces el lado recto pasa obligatoriamente por el foco. Aquí está el foco, pasa por aquí. Todo esto, todo esto sería el lado recto. Ese es el lado recto. Bien, ahora, si se dan cuenta, el lado recto yo lo puedo partir en dos partes iguales, justo donde pasa el foco. Esta es una mitad y esta es una mitad. Así que cada vez que calculemos lado recto, lo vamos a tener que partir en dos partes iguales. Siempre para poder graficarlo mucho más fácil.
Entonces el lado recto siempre se parte a la mitad, debido a que el foco está justo a la mitad de esa distancia. Bien, ahora la directriz. La directriz es una línea que corta cualquiera de los dos ejes, dependiendo cómo sea la parábola. En este caso, como es una parábola vertical, va a cortar al eje de las Y. Bien, por ejemplo, aquí puede existir la directriz, y la directriz va fuera de la parábola. Es decir, que puede estar aquí. Aquí va a estar la directriz. Usualmente te lo anotan con D mayúscula, en otros libros o en otras notas te lo indican directamente como una ecuación de una línea recta, donde nada más va a haber una variable, y esa variable es la recta a la cual corta. Si está en términos de Y, bueno, está cortando el eje de las Y, o si está en términos de X, va a cortar al eje de las X. Entonces la directriz es una línea que va fuera de la parábola. Y además se encuentra una distancia P del vértice a ella. Entonces, esta es la misma distancia. Esta es la misma distancia. Ahí está. Entonces, de vértice a directriz y de vértice a foco es la misma distancia P. Entonces, en dado caso que la distancia del vértice al foco fuese 2, bueno, del vértice a la directriz también van a ser 2. Del vértice al foco sean 5, bueno, del vértice a la directriz también serán 5. Siempre será así, aunque sea cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, derecha o izquierda, siempre será esa distancia. Bien, entonces estos son los 5 elementos de la parábola. Importante esta parte, necesito que se lo estén grabando muy bien.